Las proteínas son péptidos muy largos, ¿ya? Normalmente cuando un péptido tiene 100 unidades o más, o tiene un peso superior a 5000 Dalton, a ese péptido lo llamamos proteínas. Entonces, por ejemplo, un aminoácido es una unidad básica. Los péptidos comienzan en 2 aminoácidos hasta 100 aminoácidos. Y si tengo más de 100 aminoácidos unidos, eso se va a llamar proteína. El límite entre un péptido y una proteína son 100 unidades, 100 residuos o una masa molar de 5000 Dalton o gramos mol. Cuando estoy en un péptido o cuando tengo una proteína, los aminoácidos se llaman residuos o restos, debido a que no están completos. El aminoácido es un carbono central, un grupo alfa carboxilo, un grupo alfa amino, ya un R y un hidrógeno. Cuando están unidos se forma el enlace peptídico y eso implica que ya no los puedo llamar aminoácidos, sino es técnicamente lo que sobró del aminoácido. Por eso una proteína está compuesta por restos de aminoácido, restos aminosídicos o residuos, que es lo mismo. Bueno, las proteínas son las biomoléculas más abundantes en la célula después del agua. ¿Ya? Primero viene el agua, después vienen las proteínas, y normalmente constituyen el 50% del peso seco. Si recordamos, en una célula el 70% es agua, el 30% es materia seca, y en la materia seca, la mitad de la materia seca es proteína. Las proteínas están compuestas principalmente por CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Las proteínas comienzan desde los 5000 Dalton o gramos mol hasta el millón de Dalton o gramos mol. Ese es el peso promedio o el rango de pesos promedios que tienen. Las proteínas tienen 4 niveles estructurales. Una estructura denominada primaria, en donde tengo una cadena lineal. Una estructura secundaria, en donde la cadena lineal sufre lo que se denomina un arreglo espacial local. La estructura terciaria, que es cuando la proteína toma un plegamiento tridimensional. La proteína toma una forma en el espacio, ¿ya? Puede ser una forma esférica, puede ser una forma alargada, ¿ya? Y finalmente tengo la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es un arreglo espacial de 2 o más unidades. Cuando tengo 2 o más unidades, esa proteína tiene una estructura cuaternaria. Bien. Vamos a partir con la estructura primaria. La estructura primaria es el número, la naturaleza y la secuencia de los aminoácidos en una cadena. ¿Ya? La estructura primaria indica el número de aminoácidos, la secuencia, número de cadenas, número y ubicación de puentes disulfuros. ¿Ya? Nada más. Por ende, cuando ustedes tienen una estructura primaria, lo que ven es simplemente una larga cadena de aminoácidos. La estructura primaria solamente ya se mantiene estable por enlaces peptídicos. El enlace principal que mantiene la estructura primaria unida, el enlace principal que mantiene la estructura primaria estable es el enlace peptídico. La función de una proteína depende de la secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Siempre la función de una proteína depende de su composición aminosídica y no viceversa. ¿Ya? Eso es estructura primaria. El otro tipo de estructura se denomina secundaria. En la secundaria tengo segmentos o regiones específicas dentro de un péptido y esa región sufre una distribución espacial local, ¿ya? De los átomos o de los residuos que la compongan. Entonces, dentro de un péptido, un trozo de él sufre un arreglo local. Ese arreglo puede ser que se enrolla, por ejemplo, se puede enrollar como un resorte, se puede doblar o quebrar, ¿ya? O puede girar, ¿ya? Se genera un quiebre o un giro. A eso se le llama arreglo espacial local. A que se enrolle,
a que se doble o a que gire. Bien. Toda estructura secundaria se estabiliza por puentes de hidrógeno entre enlaces peptídicos. La estructura secundaria solo se estabiliza por puentes de hidrógeno entre enlaces peptídicos. Hay tres tipos principales de estructura secundaria. Tengo la hélice alfa, la hoja o conformación beta, también se le llama beta plegada, y los giros, vueltas o bucles tipo beta. Son los tres tipos más comunes de estructura secundaria. Hay más, solamente vemos los tres comunes. Vamos a partir por la estructura hélice alfa o alfa hélice. Esta estructura se genera cuando el péptido se enrolla en torno a un eje imaginario. Entonces, el péptido sufre un enrollamiento, ¿ya? Va a girar en torno a un eje imaginario. Se enrolla. Es una especie de resorte. Igual como ustedes pueden ver un resorte, así va a ser el enrollamiento que tiene la cadena del péptido. Entonces, en vez de ser una cadena lineal, se enrolla porque gira en torno a un eje imaginario. Cuando la cadena gira, se le llama hélice se le llama porque gira, ¿ya? Todos los R, que son las pelotitas de color violeta, todos los grupos R siempre quedan mirando hacia afuera de ese eje. Los R siempre los voy a encontrar mirando hacia afuera del eje, ¿ya? Esta estructura se mantiene estable porque se forman puentes de hidrógeno entre enlaces peptídicos. Ojo, los puentes de hidrógeno acá se denominan intracatenarios, lo que significa que se forman dentro de la cadena. Entonces, por ejemplo, se va a unir siempre un grupo CO de un enlace peptídico con un grupo NH de otro enlace peptídico. El NH sería el dador de hidrógeno y el CO el aceptor de hidrógeno. Recuerden que los NH son grupos que tienen una carga aparente delta positivo y en cambio el CO tiene una carga aparente delta negativo. Y esos grupos se tienden a unir. Ahora, la unión va a provocar que dentro de una estructura alfa hélice se genere lo que se conoce como una vuelta. Una vuelta es aquella en donde tengo 3,6 residuos, una altura de 5.4 Armstrong y 7 puentes de hidrógeno dentro de esa vuelta. Entonces, en la estructura alfa hélice se generan vueltas. En una vuelta completa, ¿ya? Voy a tener dentro de una vuelta un total de 3,6 residuos, una altura de la vuelta de 5.4 Armstrong y dentro de ella un total de 7 puentes de hidrógeno. Esta estructura alfa hélice se mantiene estable, o sea, no se rompe, porque se forman puentes de hidrógeno intracatenarios entre enlaces peptídicos, ¿ya? Los enlaces peptídicos se unen entre sí, recuerden que es un NH que es atraído por un CO o viceversa. El CO es atraído por el NH. Pero el alfa hélice se puede romper. La estructura alfa hélice se puede romper. ¿Cómo? Por ejemplo, si tengo Rs que estén muy cercanos con la misma carga. Por ejemplo, si coloco la lisina cerca de la arginina, ambas pueden tener carga positiva. Y si tengo una lisina y una arginina, se genera repulsión. La otra opción es que pueden tener muy cerca aquellos con carga negativa. Por ejemplo, podría tener el R de un aspartico con el R de un glutámico. O un aspartato con un glutamato. Si tienen la misma carga, se repelen. Entonces, la estructura alfa hélice se desestabiliza o se rompe, primero, cuando tengo aminoácidos con la misma carga en el R. Se genera un fenómeno de repulsión. La otra opción es que tengan Rs que sean de tamaño y cercanía muy voluminoso. Cuando tengo Rs que son muy grandotes, Rs muy grandes chocan.
Por ejemplo, R grandes, la asparagina, la serina, la treonina, la cisteína. Rs muy voluminosos, muy grandes, chocan. Y al chocar, se separan. Y eso provoca que el alfa hélice se tienda a romper. Y la tercera opción es simplemente la presencia de prolina. Si alguno de estos aminoácidos es prolina, el alfa hélice se rompe. La prolina es un aminoácido que rompe la estructura alfa hélice. Esas son las tres opciones. Entonces, el alfa hélice se desestabiliza por aminoácidos con R con la misma carga, aminoácidos con R muy voluminosos, la presencia de prolina. Esas son las tres opciones que me permiten romper la estructura alfa hélice. ¿Cómo vemos alfa hélice en un libro? Normalmente, la estructura alfa hélice se presenta como una cinta. Entonces, en diagramas o en imágenes de proteínas, cada vez que usted vea una estructura dibujada como una cinta, esa cinta representa una estructura de tipo hélice alfa. Normalmente las estructuras alfa hélice, cuando uno las ve de manera lateral, se ve una cinta, y si uno la ve de una forma, en este caso superior, va a notar que se forma dentro de ella una especie de tubo o de canal, ¿ya? Entonces, la vista lateral es una cinta y la vista superior nos va a notar la presencia de un canal o de un paso, ¿ya? De los aminoácidos, la alanina es uno de los que está presente o lo que tiene mayor tendencia para formar alfa hélice. De todos los aminoácidos, la alanina tiene mayor tendencia a formar alfa hélice, o al revés. Las alfa hélice generalmente son ricas en alanina, en ese aminoácido. El otro tipo de estructura secundaria se llama conformación beta. La conformación beta es una cadena extendida, no enrollada, cadena extendida, que se rompe y se transforma en una zigzag. Entonces, mi cadena peptídica, en vez de enrollarse, se quiebra sobre sí misma y forma un zigzag. ¿Ya? Entonces, en el alfa hélice, recuerden que ustedes tenían una estructura que era enrollada. ¿Ya? Acá no. Cuando tengo el beta plegado, ahora mi estructura va a ser zigzagueante. ¿Ya? Se va a quebrar sobre sí misma. Eso se llama estructura tipo beta. Es una estructura tipo zigzag. ¿Ya? La estructura beta tiene varios nombres. A veces se le llama lámina beta, hoja plegada, conformación beta, incluso sábana beta. Entonces puedo llamarla lámina beta, beta plegada, conformación beta o incluso sábana beta. En la estructura plegada, lo que voy a tener es una cadena que se quebró o se dobló sobre sí misma, en donde los grupos R siempre están hacia afuera del quiebre. El R puede estar por sobre los pliegues o el R puede estar por debajo de los pliegues. Cuando veo la cadena, los R pueden estar o por sobre o por debajo, ¿ya? Ahora, estas cadenas se unen de manera lateral entre sí. Las cadenas que están en conformación tipo beta se unen normalmente de manera lateral, se une una cadena con otra. Al unirse entre ellas, forman láminas. La idea es que las cadenas entre sí se unan. Cuando las cadenas se unen, forman láminas o sábanas, o también hojas, como quieran verlo. La unión es por medio de puentes de hidrógeno entre enlaces peptídicos denominados intercatenarios. Ahora, no existen puentes de hidrógeno intracatenarios, solo intercatenarios. Significa que las cadenas entre sí se unen de manera lateral. Acá tengo dos tipos de conformación beta. Uno que se llama plegamiento antiparalelo y plegamiento paralelo. Cuando tengo una lámina en plegamiento antiparalelo,
la dirección de las cadenas es opuesta. Por ejemplo, yo puedo partir en N terminal y llegar a C terminal. En la siguiente parto en C terminal y llego a N terminal. En la otra vuelvo a partir en N y vuelvo a terminar en C terminal. Eso es antiparalelo. Las cadenas peptídicas tienen direcciones opuestas. Paralelo, por ejemplo, cuando es paralelo, todas al lado izquierdo parten en N terminal y todas al lado derecho terminan en C terminal. Entonces, cuando es antiparalelo, las cadenas tienen direcciones opuestas en el espacio. Paralelo, las cadenas tienen la misma dirección en el espacio. Cuando las cadenas se unen, si ustedes ven el dibujo o la vista lateral, los R quedan por debajo del plano en algunos casos, o los R quedan por sobre el plano. Siempre el R va a quedar fuera de la cadena o fuera del plegamiento. En la estructura beta, en la estructura o conformación beta, siempre el R va a quedar por sobre el plano o por debajo del plano. La conformación beta se estabiliza porque se forman puentes de hidrógeno entre un NH, se forman puentes de hidrógeno entre un NH y un CO de enlaces peptídicos de cadenas diferentes. Vean la estructura que está en la pantalla. ¿Ya? Vean la estructura que está en la pantalla. Siempre va a ser una interacción entre un NH, el NH recuerden que es delta positivo, y un CO, que es el delta negativo. Ahora, son cadenas adyacentes, son cadenas que están una al lado de la otra. Por ende, los puentes de hidrógeno que estabilizan la estructura o conformación beta se llaman puentes de hidrógeno intercatenarios o entre cadenas. Entonces, repito, en el alfa hélice son intracatenarios porque se forman dentro de la misma cadena que se enrolla. En la conformación beta son intercatenarios porque se forman entre cadenas distintas. ¿Cómo desestabilizamos la estructura beta? Puedo tener aminoácidos con la misma carga, por ejemplo, lisina y arginina, carga positiva, chocan, se repelen, se separa la cadena. Aminoácidos con la misma carga también podría ser un glutamato con un aspartato o un par de glutamatos, carga negativa, repulsión. Entonces, al igual que la alfa hélice, aminoácidos con la misma carga se pueden repeler sus R, lo cual permite que las cadenas se separen. La otra opción es que tengo Rs muy voluminosos, tengo aminoácidos, ¿ya? En donde tengo el tamaño del R es muy voluminoso y chocan. Al chocar los R muy voluminosos, se rompen las cadenas. Ejemplo, asparagina, serina, treonina, cisteína. Dentro de la estructura secundaria también tengo la vista de diagramas o vistas tipo 3D. Cuando una estructura proteica es beta, conformación beta, se le dibuja normalmente con flechas. La conformación beta normalmente se le representa con flechas. ¿Ya? Así lo van a ver en los libros. Estructuras dibujadas en donde tengo flechas. ¿Ya? Esta estructura es una lámina o sábana de tipo beta. Tercer tipo de estructura secundaria. Giros o vueltas tipo beta. Ahora, las estructuras de giros, bucles o beta son estructuras muy cortas. Son estructuras normalmente que están compuestas no más de 4 restos. Son estructuras muy cortas en donde normalmente tengo como máximo 4 residuos. Estas estructuras, ¿ya?, cumplen con una función bien sencilla, que es provocar dentro de una estructura proteica un cambio de dirección o lo que se denomina un cambio de giro. Si la estructura, por ejemplo, es alfa hélice y es muy larga,
se genera un bucle y eso provoca que la cadena se doble, ¿ya? Entonces, la idea de esto es simplemente provocar que una cadena que es muy larga, en algún punto se doble y se devuelva. A eso se le llama un cambio de 180 grados en la dirección del péptido. Ahora, su función es netamente invertir la dirección de una cadena. Ahora, en esta estructura también tengo estabilización por puentes de hidrógeno. La estructura giro o vuelta o bucle beta también se mantiene estable porque se forman puentes de hidrógeno. Normalmente es rica en prolina y en glicina. Los giros, bucles o vueltas son ricos en aminoácido prolina y en aminoácido glicina. ¿Cómo se ven los libros? Cuando ustedes encuentren dibujos de proteínas, el giro o vuelta es simplemente, ¿ya?, una estructura con forma de U, ¿ya? Siempre los giros o vueltas son estructuras con forma de U. En este caso, ¿ya?, son estructuras bien simples, ¿ya? Son estructuras bien simples, ¿ya?, en donde lo único que voy a ver es que funciona como una especie de conector, ¿ya? Son estructuras muy simples que funcionan como conectores. Ahora, en la imagen que tengo en la pantalla, por ejemplo, la que está, vamos a marcar la imagen que está arriba. Si ustedes se fijan, tengo los tubos representan alfa hélice. Las flechas representan beta plegada. Y las que están en tono negro serían los bucles o vueltas de tipo beta. Así de simple se representan. Simplemente es un conector dentro de la cadena. Función: provocar que la cadena peptídica cambie de dirección o se invierta por completo. Estructura terciaria. Se define como un patrón de plegamiento de los elementos estructurales secundarios en una conformación tridimensional. Técnicamente es cuando la cadena se pliega y toma lo que se denomina una forma 3D. Es un plegamiento tridimensional, ¿ya? Este plegamiento, ¿ya?, 3D puede ser con forma fibrilar, forma, en este caso, de largas hebras, o forma globular, lo que hablamos de una forma esférica. Entonces, hay dos tipos de estructura terciaria. Las fibrilares, formas alargadas de una proteína, y las globulares, formas esféricas de una proteína. Ahora, la estructura terciaria obviamente está compuesta por estructuras secundarias y estructura primaria. ¿Ya? Recuerden que la primaria es la cadena peptídica lineal, la secundaria es el arreglo local de una cadena o de una parte de la cadena, y el terciario es cuando este plegamiento, ¿ya?, de estructuras secundarias toman forma tridimensional. Entonces tengo varias estructuras secundarias que toman una forma 3D en el espacio. ¿Cuál es la forma 3D? O una larga hebra o una pelota, que sería una forma. Dentro de una estructura terciaria, aparecen motivos y aparecen dominios. Entonces, dentro de la estructura terciaria, que podría ser o fibrilar o globular, hay zonas de ellas que pueden ser denominadas motivos y otras zonas que pueden ser denominadas dominios. La estructura terciaria solo se estabiliza por interacciones y enlaces entre grupos R de los residuos que la componen. Las interacciones que se forman entre los R son puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas, puentes disulfuros. Ejemplos. ¿Cuándo se forma un puente de hidrógeno? Cuando tengo, por ejemplo, un dador de hidrógeno y al otro lado tengo un aceptor.
Por ejemplo, un dador, el OH. El OH es delta positivo, dador de hidrógeno. Un CO es delta negativo. Pregunta del millón. ¿Qué aminoácido tiene OH en su estructura? Por ejemplo, un aminoácido que tenga OH puede ser, por ejemplo, la serina. ¿Ya? La serina tiene OH. Otro que tenga OH podría ser, por ejemplo, la tirosina. La tirosina también tiene OH. Ahora, ¿quién lo atrae? Un grupo CO. El CO, el grupo CO, ¿ya? Podría ser un carboxilato. Recuerden que es R, carboxilato, ya, es un R. ¿Y quién tiene carboxilato? Por ejemplo, el glutamato, aspartato. El glutamato y el aspartato tienen carboxilato. Y ahí tengo el OH delta positivo, el carboxilato delta negativo. Eso sería un ejemplo de puente de hidrógeno. Interacciones hidrofóbicas. Para que tenga interacciones hidrofóbicas, ¿ya? En el caso que quiera tener interacciones hidrofóbicas, para las interacciones hidrofóbicas, necesariamente debo tener, ¿ya? 2R apolar. Si quiero que sean hidrofóbicas, debo tener Rs apolares, ¿ya? No tengo otra opción. Leucina, por ejemplo, isoleucina, ¿ya? Metina, ¿ya? Tengo que tener Rs totalmente apolares. La alanina, ¿ya? Esos son interacciones hidrofóbicas, entre ellos. Las iónicas, necesito a alguien que tenga carga positiva y alguien que tenga carga negativa. Ojo, no es delta. Cuando es iónica, cuando es una interacción iónica, debo tener carga positiva real, carga negativa real. Por ejemplo, un grupo amino versus un grupo carboxilato. Amino y carboxilato. ¿Quién sería o qué grupo tendría un NH3 con carga positiva? Eso ya lo habíamos conversado como tema anterior. NH3 con carga positiva, lisina, podría ser la histidina y también podría ser, ¿ya? Lisina, histidina y la arginina, por ejemplo. Y los que tienen un grupo COO con carga negativa. COO con carga negativa son los ácidos. Ahí podría tener el ácido aspartico y también podría tener el ácido glutámico. Podría tener cualquiera de los dos, aspartico o glutámico. Entre ellos se atrae. Y la última opción es que dentro de la estructura terciaria se forman puentes disulfuros. Dentro de esta estructura voy a tener puentes disulfuros. ¿Qué aminoácido genera puentes disulfuros? Una sola opción. El aminoácido que genera puentes disulfuros, una sola opción. Cisteína. No tengo otra opción. La única opción para formar puente disulfuro es cisteína con cisteína. Y ahí tengo las 4 opciones de interacciones que permiten mantener la estructura terciaria estable, que no se rompa y que se mantenga esa forma esférica o esa forma fibrilar. Recuerden que los puentes disulfuro pueden ser de dos tipos. Intracatenarios, se pueden formar dentro de la misma cadena, o pueden ser intercatenarios, que se pueden formar entre cadenas. Entonces, el puente disulfuro en una estructura terciaria puede ser intracatenario, se forma entre cisteínas que están dentro del mismo péptido o dentro de la misma cadena, o el puente disulfuro puede ser intercatenario, se va a formar entre cisteínas, pero que estén en cadenas diferentes. Un ejemplo de estructura terciaria es la mioglobina. Es una proteína que une oxígeno en células musculares, por ejemplo, muy comúnmente en cetáceos, como la ballena, o en mamíferos marinos como focas, lobos de mar, por ejemplo.
Características de la mioglobina, si ustedes ven, es una estructura esférica. La mioglobina es un plegamiento tridimensional de tipo esférico o globular. Ese es un ejemplo de globular. Dentro de la cadena me voy a encontrar, por ejemplo, con la cinta de color blanco, que serían alfa hélice, que es el 70% de la estructura. La alfa hélice es el 70% de la estructura PP. Y dentro de la cadena me voy a encontrar con giros o vueltas de tipo beta. Esas conexiones son las vueltas o giros de tipo beta. Entonces tengo una mezcla de proteínas, tengo una mezcla de estructuras secundarias. Ahora, los R que son hidrofóbicos, aquellos R que no les gusta el agua, siempre quedan hacia el interior de la proteína. En estructuras globulares, siempre el R, que es hidrofóbico, un R apolar, se esconde del agua y por ende siempre el R hidrofóbico o R apolar para ocultarse el agua queda hacia el interior. Cuarto tipo de estructura es el cuaternario. El cuaternario es lo que se conoce técnicamente como una asociación tridimensional, ¿ya? En donde tengo subunidades proteicas. Es una asociación tridimensional de subunidades proteicas. Una subunidad es técnicamente una cadena peptídica individual. Cada subunidad es una cadena individual. Ahora, estas estructuras cuaternarias pueden ser dímeros, en donde tengo 2 unidades, tetrámeros, 4 unidades, oligómeros, más de 4 unidades. Las unidades proteicas, o mejor dicho, subunidades proteicas, pueden ser iguales, y ahí se le llama homoproteínas, o pueden ser distintas, heteroproteínas. Entonces puedo tener homo, subunidades idénticas, hetero, subunidades diferentes. Por ejemplo, la estructura A es un homodímero. La estructura A es homodímero. Si ustedes se fijan, son 2 subunidades idénticas. La B es un heterodímero. Son 2 subunidades AB. ¿Ya? El C es un heterotetrámero. A2B2. Tengo 2 unidades A y 2 unidades B. Tengo 4 en total. El D es un heteropentámero, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 unidades y dentro de él tengo distintas. ¿Bien? Ahora, dentro de la estructura cuaternaria también aparecen los motivos y los dominios. ¿Cómo se estabiliza la estructura cuaternaria? Se estabiliza de manera idéntica que la terciaria. La estructura cuaternaria se estabiliza de forma idéntica que la estructura terciaria. De hecho, es la misma imagen. La estructura cuaternaria se estabiliza por interacciones y enlaces entre los grupos R de los residuos que componen la estructura cuaternaria. Las interacciones que se generan son puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas y puentes disulfuros. Ejemplo, el puente de hidrógeno se va a generar normalmente en un dador de hidrógeno, delta positivo, y un aceptor de hidrógeno, delta negativo. Por ejemplo, un grupo H, un aminoácido hidroxilado, serina, un ejemplo, que es atraído por un CO delta negativo, un carboxilato, por ejemplo, ¿ya? O un CO de otro grupo como la asparagina. ¿Ya? También podría ser entre un grupo OH, delta positivo, y un grupo NH, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, disculpen, lo dije al revés. El OH sería delta negativo por el O, y un NH que ahí sería el delta positivo. Ahí al revés. La otra interacción es hidrofóbica. La única opción para que haya interacciones hidrofóbicas es que el aminoácido sea apolar. Para que sea hidrofóbica, tengo que necesariamente tener un aminoácido apolar, hidrofóbico.
alanina, leucina, isoleucina, valina, etc. Las interacciones iónicas debo tener un catión y un anión. El catión, un grupo amino, protonado. ¿Quién tiene el R amino protonado? Lisina, arginina, histidina. Negativo, carboxilato, un grupo carboxilato, el ácido carboxílico, por ejemplo, glutamato del ácido glutámico, aspartato del ácido aspartico. Y ahí tengo una interacción iónica. Y el tercero sería el puente disulfuro. El puente disulfuro, ¿cómo puede ser el puente disulfuro? Solamente con cisteínas. Ahí no tengo otra opción que es cisteína con cisteína. Ejemplo de una estructura cuaternaria, la hemoglobina. Es una proteína tetramérica que se encuentra en una alta concentración en glóbulos rojos, ¿ya? Su función es transportar oxígeno, idealmente. Cada molécula de hemoglobina está formada por 4 subunidades, 2 de tipo alfa y 2 de tipo beta. Y cada subunidad puede unir una molécula de oxígeno a través de un grupo hemo, que es un grupo prostético. Contiene 4 polipéptidos, 2 alfa de 141 aminoácidos, 2 beta de 146 aminoácidos y 4 grupos hemo que contienen hierro en su estructura. Es una proteína esférica, es globular, es una proteína esférica globular y está compuesta por 4 subunidades, lo que lo hace ser un tetrámero. Cada subunidad se comporta como una proteína de manera individual, pero la asociación de ellas le va a permitir ser una estructura cuaternaria. Las proteínas se pueden desnaturalizar. La desnaturalización es el cambio o variación de la estructura 3D. La estructura tridimensional se pierde y esa proteína puede perder actividad biológica. Parto con una proteína normal. La proteína normal se llama estructura nativa. Por algún factor se desnatura, se rompen las interacciones no covalentes y se despliega. La proteína desplegada es una proteína desnaturalizada o denaturada. La denaturación es un proceso que está asociado con la pérdida de actividad biológica o la pérdida de función. En algunos casos, la proteína se puede renaturar, se puede volver, ¿ya?, a formar las interacciones no covalentes. Y ahí, en algunos casos, la renaturación está asociado con volver a tener actividad biológica. ¿Qué factores o qué agentes son desnaturantes? La denaturación puede suceder por cambio de pH. El pH, ¿ya?, está asociado con un exceso de protones o un exceso de OH. O hay acidez o en el medio hay basicidad o alcalinidad. El cambio de pH o el cambio en la concentración de protón o la concentración de OH provoca que las cargas de los R cambien. El cambio de pH afecta la carga del R. La carga del R, ¿ya?, va a provocar que la proteína se desestabilice y se rompan interacciones. Entonces, en el caso del pH, lo que se puede ver afectado generalmente son puentes de hidrógeno por un lado. Aquí yo puedo afectar el puente de hidrógeno, ¿ya? Y también puedo ver afectado, por ejemplo, las interacciones iónicas. Siempre lo que se va a desestabilizar son las interacciones de tipo débiles. En algunos casos puede ser reversible y en otros es irreversible, ¿ya? El cambio de pH puede ser o reversible o irreversible. El otro factor es la temperatura. La temperatura, ¿ya?, está asociado con un aumento de actividad cinética. El aumento de temperatura provoca que las moléculas se muevan más. La actividad cinética aumenta el movimiento dentro de la molécula y eso también puede romper interacciones débiles como puentes de hidrógeno por un lado, ¿ya?, interacciones iónicas por el otro, ¿ya?, en donde las moléculas al moverse o vibrar se tienden a separar, ¿ya? También otro proceso desnaturante son las sustancias químicas. Hay sustancias químicas, por ejemplo, la urea, que es una sustancia polar,
La urea es una sustancia polar que rompe puentes de hidrógeno. La presencia de urea en una proteína va a provocar que se rompan puentes de hidrógeno. Otra sustancia química son los detergentes. Los detergentes rompen interacciones hidrofóbicas. Entonces, la urea es muy polar, rompe puentes de hidrógeno. Los detergentes son sustancias que rompen interacciones hidrofóbicas. También tengo otras sustancias químicas llamadas agentes reductores. Y los agentes reductores lo que hacen es romper puentes disulfuros. El agente reductor rompe puentes disulfuros. Ejemplo de agentes reductores: hay dos moléculas con un nombre un tanto difícil, el beta-mercaptoetanol y el ditiotretiol. Sustancias reductoras: beta-mercaptoetanol y ditiotretiol. Bien. Clasificación de las proteínas. Nuestras proteínas se van a dividir en dos grandes grupos. La división va a ser por forma o por composición química. Las proteínas por forma son fibrosas o globulares y por composición simples o conjugadas. Las proteínas por forma tenemos fibrilares, en donde tengo una cadena peptídica ordenada formando largas hebras o grandes láminas. Solo está formada por un tipo de estructura secundaria. Si son largas hebras, son alfa hélice. Si son grandes láminas, solo es beta plegada. ¿Ya? Entonces, las fibrilares son un solo tipo de estructura secundaria. Si solamente tengo alfa hélice, eso va a formar largas hebras. Si solamente tengo beta plegada, forman grandes láminas. Toda proteína fibrilar tiene una función de soporte, forma o protección. Las proteínas fibrilares, más que nada, tienen funciones estructurales. Son insolubles en agua, como característica, insolubles en agua. Ejemplos de proteínas fibrilares: queratina, colágeno, que son las más comunes. Las globulares, por el contrario, son cadenas peptídicas con forma esférica o de globo. Son mezclas de estructuras secundarias. Tengo estructuras secundarias mezcladas, más de un tipo de estructura secundaria. ¿Ya? Son muy solubles, normalmente lo polar hacia afuera, R polares hacia afuera, R polares hacia el interior. Las proteínas globulares, como función principal, son catalizadores, o sea que funcionan como enzimas o reguladores. Ejemplos de proteínas globulares: mioglobina, hemoglobina, inmunoglobulinas y las enzimas en general. Las enzimas son mayoritariamente proteínas globulares. La otra clasificación es que las proteínas podían ser simples o conjugadas. Simple, solo aquella compuesta de aminoácidos o derivados de aminoácidos. ¿Ya? Ejemplo de proteínas simples: albúminas, globinas, histonas. Conjugadas, proteínas que contienen dentro de su estructura una parte proteica y una parte no proteica. En una proteína conjugada, una parte de ella está compuesta por aminoácidos, que es la zona proteica, y otra parte está compuesta por no aminoácidos, que es la zona no proteica. El componente no proteico se denomina grupo prostético, suena como prótesis. Ejemplo de proteínas conjugadas: glicoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas. Entonces, las proteínas conjugadas, por ejemplo, si hablo de una lipoproteína, el grupo prostético son lípidos. Ejemplo, la beta-1 lipoproteína en sangre. Las glicoproteínas, su grupo prostético son carbohidratos. Las inmunoglobulinas G, por ejemplo. Fosfoproteína contiene grupo fosfato, la caseína de la leche. Las hemoproteínas contienen grupo hemo, la hemoglobina. Flavoproteínas contienen nucleótidos de flavina, la succinato deshidrogenasa. Metaloproteínas, algunas contienen hierro, ferritina. Metaloproteínas contienen zinc, la alcohol deshidrogenasa. Calcio, la calmodulina,
molibdeno, la dinitrogenasa, cobre, la plastocianina. ¿Ya? Estos son ejemplos de proteínas conjugadas. Y las proteínas cumplen con diferentes funciones en nuestro organismo. Tengo proteínas estructurales, como el colágeno, ¿ya? Proteínas reguladoras, como la insulina, hormona del crecimiento, proteínas contráctiles, como la actina y la miosina, proteínas de transporte, hemoglobina, mioglobina, ceroalbúmina, proteínas de almacenamiento reserva, como la ovoalbúmina, la caseína, la gliadina en cereales, proteínas de defensa, en general los anticuerpos, y proteínas catalizadoras, que las más importantes acá, dentro de lo que es bioquímica, son las enzimas. La principal función de las proteínas es ser una proteína con función catalítica, lo que son las enzimas.